las crestas papilares y las líneas de tensión mínimas. Ahora, ¿cuáles son las líneas de flexión? Mírense la mano, todo. Todas esas líneas muy marcadas, mírense los dedos, donde se produce la interlínea interfalángica distal, proximal y metacarpofalángica. Todas esas son líneas de flexión. Y ojo, en la palma de la mano donde dice Majito, déjame mirar de partir de la suerte, ya, eso también son líneas de flexión. ¿Estamos claros? ¿Cuál sería la línea de flexión más corta? Pero son líneas de flexión. Veamos, sigamos avanzando. Ahí tenemos la línea de flexión. Para eso les mucho la mano, ¿no es cierto? Hay varias. Ahí tenemos 1, 2, 3, ahí. Las líneas de flexión son evidentes. Yo me río porque todavía me andan buscando acá cuántas líneas tengo, a ver cuántos hijos iba a tener. No alcanzan porque yo tengo 10. Ya, entonces, ¿estamos? Las líneas de flexión. Ahora, después tenemos las líneas de tensión. Yo no sé, a ver, los seres humanos somos muy parecidos. Los seres humanos somos muy parecidos. La naturaleza humana lo es. Lo que cambia es el arroz, la papa frita, los complementos, pero el corazón sigue siendo el pedazo de carne o de pollo, lo que le guste a usted. ¿Qué significa? Que todos alguna vez con una lupa, cuando éramos cabros chicos, nos empezamos a mirar la piel. Aparte de con la lupa y el sol quemar alguna hormiga, esa es maldad pura, pero uno lo hace cuando es cabro chico. ¿Ya? Entonces uno se mira la piel, y cuando uno se mira la piel, ve estas suertes de patrones poligonales, ¿no es cierto? Y estas líneas de donde emergen las raíces, la raíz del pelo, ya se corresponden con las líneas de tensión. En todas partes, pero habitualmente uno lo ve acá. Es poco probable que usted se lo vaya a ver acá, pero llega. Pero en otras partes, o en la rodilla, la piel que recubre la piel, ahí están las líneas de tensión. Y después tenemos las crestas papilares, que son las líneas que usted conoce vulgarmente como las huellas dactilares. ¿Ya? Aunque usted no lo crea, y esto me lo pasaron en el magíster de educación física hace como 2 millones de años, según el tipo de huella dactilar, se puede detectar talento deportivo, que usted no lo crea. Usted me va a decir, no puede ser. ¿Sí? ¿El talento no? De hecho, ¿conocen el dinamómetro del mano? Ese que usted aprieta. Eso es para medir fuerza. ¿Podrá creer que existe un estudio validado que se le aplica a las personas para medir la fuerza y le puede pronosticar más o menos si va a vivir mucho, regular o se ha cortado otro? El predictor de muerte. Pero me cuesta que no podemos saberlo, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, yo le cuento estas cosas porque estas cosas existen. Si ustedes no las conocen, se la historia. Entonces, tenemos las crestas papilares, que en el fondo son las huellas dactilares. ¿Ya? Y después tenemos la línea de tensión mínima, que son las líneas, como las fibras colágenas se distribuyen, soportando las tensiones de la piel producto de la acción de la fuerza de la gravedad. Ahora, ¿quién tiene que tener súper claro las líneas de tensión mínima? ¿Qué profesión en el planeta Tierra tiene que tenerla súper clara? El cirujano plástico. Porque él, cuando hace cirugía plástica en la cara o en cualquier segmento corporal, él tiene que garantizar que donde mete el bisturí tiene que seguir una línea de tensión para que quede la menor cicatriz posible. Recuerden que existe mucha sutura. La que deja la menor cicatriz es la que hace sutura interna. Claro, sutura interna, pero el corte que se ha hecho justo donde está la línea de tensión mínima. ¿Se entendió? Funciones de protección, inmunitaria, de comunicación y sensitiva. ¿Se acuerdan que yo les agregué acá la de comunicación recién? Entonces, cuando tenemos la de protección, ya saben, protección mecánica. ¿Sí? Inmunitaria. En la piel existen células. ¿Cómo se llamaban las células?
¿Eran de Merkel o de Langerhans? Langerhans. ¿Quién se acuerda? Una de ellas es, la otra no. ¿Cuál era? Bueno, pero hay una que tiene una función inmunitaria. La de comunicación, eso cuando uno se coloca pálido como... Cuando me asusto, ¿no es cierto? Pues blanco como papel. Estoy viendo dos que están asustadas permanentemente, porque están blancas como... Bueno, una más que la otra, pero bien blancas, ¿ya? Y los otros que son coloraditos, ¿no es verdad? O cuando uno se abochona o te pasa una vergüenza, se pone colorado. De comunicación. Y la función sensitiva porque captamos. ¿Qué sensaciones captamos? Frío, calor, presión, ¿sí? Dolor, por nombrar solo algunas. ¿Qué tenemos acá? Las funciones de protección son las que estamos viendo acá, que son la mecánica, la térmica, frente a la radiación ultravioleta y la protección frente a las infecciones. Obvio. La protección mecánica es porque la epidermis, ¿qué es lo que es? Un epitelio plano, pluriestratificado, queratinizado, ¿sí o no? Algo tiene que haber quedado biología, porque no me digan que no vieron ni una cuestión de eso. ¿Sí o no? ¿Puede ser? Ya. Después le voy a pedir que me haga un dibujo del tejido que acabo de hacer. ¿Ya? Entonces, y obviamente están muy pegadas entre sí, ¿ya? Y nos aísla del medio externo. ¿Vamos? La protección térmica, lo mismo. Y la protección frente a la radiación ultravioleta, ¿quién es el responsable de protegernos? La melanina. De los citos. Y las infecciones, hay células que tienen funciones, por así decirlo, fagocitarias, vale decir, nos protegen de bichos externos, de bacterias o de agentes que podrían ser dañinos para el organismo. Inmunitaria, la piel contiene las células de Langerhans, que pertenecen al sistema inmunitario. Ahí tenemos la función inmunitaria. No eran las de Merkel, eran las de Langerhans. Después tenemos función de comunicación, rubor o palidez. Función sensitiva, presión, dolor, temperatura, etc. Las que nombré. Frío. La estructura, tenemos la epidermis, la dermis y la tela subcutánea. Vamos a hablar de la epidermis ahora. Y acá dice plano, polistratificado y queratinizado, que ya lo había dicho ya. Y en esas dos zonas, una zona que está abajo que es germinativa, donde se empiezan a desarrollar las células hacia la... van como creciendo, van pasando etapas, nace la primera, cuando llega la que sigue, empuja a la primera más arriba y así sucesivamente hasta que llega a formar parte de la capa más superficial, la que tenemos en la superficie de la piel. Entonces tenemos la germinativa superficial y después tenemos la que se produce la queratinización. La germinativa consta a su vez de dos capas, que son las células basales y el estrato espinoso, donde la célula tiene muchas proyecciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del osteoblasto? Que era la célula precursora del osteocito, que estaba en el osteoplasto, y de sus proyecciones que daban en los conductos calcóforos, esa tontera que les enseñé en el primer semestre. Bueno, acá algo parecido. La célula, en la medida que va subiendo de la capa germinativa, ya pasa de ser una célula basal al estrato espinoso. ¿Y por qué? Porque esa célula tiene muchas proyecciones. Parece un erizo. ¿Se entiende? No es un erizo, pero es la idea. ¿Ya? Porque en las zonas basales tenemos las células madres que dan origen a todos estos tejidos. El estrato espinoso está constituido por células espinosas, denominadas así por sus prolongaciones citoplasmáticas. ¿Lo que acabo de decir? Pero también encontramos acá los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. ¿Ya? Ya vamos a hablar de las células de Merkel que están acá abajo. Los melanocitos, ¿qué hacen? Sintetizan y secretan melanina. ¿Sí o no? Las células de Langerhans que tienen una función inmunitaria. Y por último, las células de Merkel son mecanorreceptores de adaptación
que están asociadas a terminaciones nerviosas, se disponen en la capa basal. Tiene una función sensitiva. Acá tenemos una imagen, acá tenemos la zona basal, la espinosa, ¿ya? Y acá tenemos la zona en que ya empezamos a la queratinización hacia arriba. La más superficial, que es la capa córnea, y antes de eso está la capa granular. Y acá abajo, en la zona basal, vamos a encontrar a estos tres mosqueteros: la célula basal, el melanocito. No es raro que el melanocito sea el más morocho de todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después tenemos la célula de Merkel. Más arriba encontramos las células de Langerhans. Ahora vamos a la zona de queratinización, la que está más arriba. Por decirlo de alguna manera, son la zona donde primero, están más pegadas las células entre sí, están más aplastadas entre sí y están más imbricadas. Porque la piel tiene cierto grado de ser impermeable, ¿sí o no? Cuando estamos mucho rato en el mar, ¿cómo se nos pone la piel? Arrugada. Pero la pregunta, ¿entró agua al torrente sanguíneo? No. ¿Y la piel nos protege? ¿Sí o no? Lo consigue. Entonces tenemos la capa granular, está constituida por 4 o 5 capas de células granulosas, ricas en gránulos de queratoialina, un precursor de la queratina. La capa de clara solo existe en las zonas de piel gruesa. Y por último, la capa córnea, que es la más superficial, está formada por varios estratos de células planas denominadas células córneas. Yo dije que estaban aplastadas, ¿se acuerdan? Que son las últimas, las que están arriba. No olvidar que la piel se descama todo el tiempo. Todo el tiempo descamamos piel. De hecho, cuando yo duermo, la pregunta del millón, ¿usted duerme en una cama de media plaza o plaza y media? 2 plazas y media. ¿Ah? 2 plazas y media. 2 plazas y media. ¿Para usted sola? Ya, bueno. Eso me da pie echar talla, pero no puedo, soy su profesor, no puedo. Ya, entonces, cuando usted duerme en su cama, no estoy hablando de aquellos que tienen pareja, estamos hablando si usted duerme solito. ¿Usted duerme solito? Sí. Mentira. Mentira. La otra vez, una cosa que me sorprendió, veo una imagen, parece un avión. Usted se va a reír, lo conté el año pasado, vamos a ver si se acuerda. Parece un avión. Uno va viajando y se ve una imagen de la sabana africana. Y uno ve, uy, que está lleno de elefantes, miércoles, y que se mueven y se... Y cuando uno se va acercando, no eran elefantes. Eran unos microorganismos que son como piojos, chiquititos. Cientos de ellos. Miles. Y usted no se baña nunca, millones. Que solo se alimentan de la piel que usted descama todos los días. Y que duermen con usted. Hacen toda su vida ahí. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Por más limpio que usted sea. ¿Se entiende? Así que eso, claro, ¿qué tiene que ver con esto de alguna manera para que no se me olvide que las zonas queratinizadas son las células más superficiales planas que las descamamos todo el tiempo? ¿Cómo se llaman? Células córneas, que está en la zona más superficial queratinizada y que las desprendemos todo el tiempo y que alimentan a toda esa fauna que vive en nuestra sábana. Por eso la sábana hay que lavarla cada una semana, 2 semanas, y no dejarla ahí 6 meses. Si no, los errores restan, pero no es una manada. Son cientos de manadas. Claro. Bueno, ya al llegar a los ácaros, la cosa ya está terrible. ¿Se entendió? Ya. La dermis está, como dice su nombre, está por debajo de la epidermis. Está formada por tejido conjuntivo que se adhiere a la epidermis y se continúa por abajo por la tela subcutánea. La tela subcutánea es donde está acumulada la grasita. ¿Se ha cortado alguna vez profundo? Si es muy profundo, sale a salir a flora la grasa. Muy característico, sobre todo si uno se corta acá la piel de la rodilla. ¿Ya? Confiere a la piel resistencia, elasticidad y flexibilidad. Consta de 2 capas, una que se llama reticular y otra que es más superficial, que es la papilar. ¿Qué pasa con la reticular? Tenemos ahí haces de colágeno, tipo 1, y por fibras elásticas.
¿Cómo se dispone en este conjunto de fibras? Bueno, se disponen paralelas y se entrecruzan además. ¿Y cuáles son las direcciones que predominantes que siguen los haces paralelos? Varían según las regiones y dan lugar a la superficie de la vela, lo que se denomina líneas de tensión. ¿Se acuerdan de las líneas de tensión y las líneas de tensión mínima? ¿Ya? Vale decir, siguen las líneas de tensión de donde salen, ¿dónde? Salen los pelitos. ¿Ya? Las fibras colágenas están en equilibrio funcional con las elásticas, de forma que las primeras soportan las tensiones y evitan los desgarros, y las segundas reordenan las redes de fibras colágenas. En el envejecimiento hay una pérdida de estas fibras elásticas y como consecuencia de la cual aparecen las arrugas seniles. Y por eso que las mujeres chiquillas se echan un montón de crema y mientras más viejas, más caras las cremas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo comprar crema Nivea, marca estándar, a comprarse, qué sé yo, con una Petricio que vale un ojo de la cara. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿eso evita que se produzcan las arrugas seniles? No, pero retarda su aparición. ¿Pueden revertirlo? Sí, pero en un porcentaje pequeño. Vale decir, y esto, yo soy hombre, por lo tanto a mí no me preocupa demasiado. Yo, con suerte, como le digo, me he hecho crema de afeitar y el otro día cuando le encontraba me encontré que tenía una crema para afeitar, pero de casualidad, ahí estaba durmiendo el sueño eterno de esa crema, ¿ya? Pero si usted usa la crema siempre desde joven, si retarda la aparición de la presentación de las arrugas, ¿ya? Si usted se pone la crema y ha pasado el tiempo después de los 50, obviamente el efecto va a ser mágico. No se lo dejamos a Hernando Ortega con la biología. Y pues tenemos acá la capa papilar, tenemos las protrusiones cónicas, las papilas dérmicas, que forman los relieves que levantan las capas profundas de la epidermis. Y así tenemos lo que vemos en la superficie. Las papilas son más grandes y numerosas en las zonas donde la piel es gruesa. Entonces, ¿dónde son más grandes? En la mano y en los pies. La dermis, además de las células propias del tejido conjuntivo, contienen macrófagos, linfocitos y mastocitos. Tienen una función inmunitaria la mayoría de ellos. ¿Qué tenemos acá? Tela subcutánea, donde dije que estaba la grasita. Es una variedad de tejido conjuntivo laxo, muy rico en tejido adiposo. Ahí está la... Estoy pensando que mi tela subcutánea es bastante abundante. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahora, la fase profunda es la envoltura conjuntiva de los compartimentos musculares o profundos y la tela subcutánea está atravesada por haces conjuntivos. La proporción de tejido graso y laxo varía dependiendo de la región en que nos encontremos. Anexos. ¿Cuáles son los anexos? El pelo, las uñas, ¿verdad? Paneras, paneras son todas, ¿ya? Acá las estamos esperando. Entonces, aquí tenemos glándulas, ¿ya? Las pestañas son pelo. A ver, las cejas, las pestañas superiores e inferiores, el cabello, el pelo axilar, el pelo inguinal, ¿ya? Bueno, pero partamos por las glándulas. Hay varios tipos de glándulas. Una de ellas nos pone en jaque, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cuáles son las glándulas que nos ponen en jaque? Porque tenemos glándulas, tenemos las sebáceas, ¿no es cierto? Glándulas ecrinas, apocrinas, ¿sí? Pero hay una en particular de esas que interactúa súper, que cuando secreta el líquido, este cremoso, las bacterias están con el babero acá y se soban las manos. ¿Y qué pasa? El mal olor. ¿Ya? Y ahí nos están usando baigón, perdón, desodorante, ¿ya? En cantidades industriales,
Ojo, no todas las personas sudan y se ponen hediondas del mismo modo. ¿Qué influye? La genética, pero también influye lo que ¿estamos? Glándulas cutáneas. Las glándulas de la piel son las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas. Cada tipo produce una secreción particular. Tenemos las ecrinas acá. Producen el sudor. Se encuentran en casi todas las superficies corporales, excepto en los labios menores, en el clítoris, en el glande, la cara interna del prepucio y la zona roja de los labios. Son muy numerosos en la palma de la mano, la planta de los pies y la frente. Están más desarrolladas en las personas de raza negra. Ahora, ¿por qué importan las glándulas sudoríparas ecrinas? ¿Cuál es la función esencial de estas glándulas? ¿Qué regulan? ¿Qué ayudan a regular? La temperatura. A ver, si yo estoy tirando pala, aunque sea invierno, estoy sudando como más que caballo bandido arrancando de la policía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este proceso genera gasto y genera, el producir energía genera calor. Y en ese contexto, yo voy a sudar para eliminar el calor lo más rápido posible. Esa es la función principal. Después tenemos las glándulas sudoríparas apocrinas. Son glándulas sudoríparas modificadas. Se encuentran en las axilas, en la región genital y en la zona perianal, glándulas perianales. Producen una secreción grasienta de aspecto lechoso y alcalino, la cual, al contacto con las bacterias de la piel, se descompone y producen un olor característico y desagradable. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí es donde uno ve que... O sea, a ver, y cada persona es única. ¿Qué significa? Hay gente que por sí tiene un olor característico sin necesariamente estar hediondo. No sé si me explico, es su olor, es su característica, que tiene que ver con la genética, con el tipo de piel que tiene y con lo que come. ¿Sí? Pero son pocos realmente los desodorantes que realmente logran frenar esto. ¿Sí? Yo tengo 62, 63 años y en mi vida he conocido solo 2 personas que, aunque sudan, jamás están hediondas. Genético. Y lo que come. La mayoría de la gente sí tiene que usar desodorante. ¿Ya? Además de las mencionadas, existen 3 tipos especiales de glándulas apocrinas, que son las glándulas ceruminosas, las que están en el oído, en el conducto auditivo externo. ¿Ya? Las glándulas ciliares, ¿ya? Y las glándulas de la areola mamaria. Si usted se fija, en las mujeres tienen el pezón y en el contorno tiene como unos corpúsculos que rodean al pezón. ¿Ya? Ahí están unas glándulas de la areola mamaria. ¿Estamos? La pregunta es, voy a decir algo que suena feo, pero porque uno dice, ¿por qué existen glándulas sudoríparas apocrinas en el trasero, en el contorno del ano? ¿Por qué? Porque como es un producto, a ver, para que se entienda, es como si usted se echara hipoglós en el trasero. ¿Se entendió la idea? Protege la piel de la irritación producida por las fecas, por las deposiciones. A ver, y los animales también lo tienen. Y que yo sepa, los animales no se limpian el trasero con papel fosforco. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo no se les irrita? ¿Por qué diablos no tienen infecciones en el contorno del ano? Porque estas glándulas protegen a la piel del sector. Y a la naturaleza le importa un raro que nosotros usemos desodorante, que viajemos, qué sé yo, el día de mañana en un auto volador y que la tecnología, no. Para la naturaleza usted todavía sigue siendo un animal. Y por lo tanto las glándulas siguen ahí. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? Es para proteger la piel del entorno. Las sebáceas están situadas en íntima relación con el folículo piloso. Por eso que acá habla de la unidad pilosebácea. ¿Por qué? Porque lubrica la raíz del pelo. Eso es lo que hace. ¿Ya? El pelo, la glándula sebácea y la glándula apocrina forman la denominada unidad pilosebácea y produce una sustancia oleosa denominada sebo. Son estimuladas por las hormonas sexuales y por lo que completan su desarrollo en la pubertad. Sí, esto también tiene que ver.
yo voy a decir lo que yo he hecho con todos mis hijos. A los cabros chicos los he bañado alguna vez. Bueno, sí, les he limpiado el trasero y sacado caca como loco. Podría llenar un camión todo, pero porque sí, son muchas veces sí. Pero independientemente de eso, yo hago con mis hijos algo que de adulto jamás haría. Le beso las patitas después del baño, y si no, un cabro chico no es Dios. ¿Usted cree que yo le voy a hacer las patitas a mi hijo 40 años? ¿Me voy a arriesgar siquiera? Porque la madurez sexual influye también, cambia la secreción. ¿Sí o no? Un niño chico de 1 año y medio le saca las zapatitas, los calcetines. Sí, pero es algo terrible. Usted se sacaba la zapata por la caminata. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, la maduración sexual. Y esto también tiene que ver con el órgano de Jacobson, ¿se acuerdan? Les hablé yo del órgano de Jacobson, ¿les suena? A ellos se los pasé en respiratorio, pero no creo que se acuerden. Pero a ustedes también se los pasé cuando pasé fosas nasales. ¿No? En el tabique nasal existe una glándula, un receptor, se llama órgano de Jacobson. No se tiene muy claro aún cuál es su rol específico, pero se sabe cuál es el rol que tienen los animales más básicos. Se dice que nosotros lo tenemos atrofiado, pero ahí está. Y yo les hablaba del concepto porque alguien me cae después y alguien me cae ahí nomás. O simplemente no me ha hecho ningún daño y yo no, simplemente no hay feeling. ¿Les ha pasado? ¿No es verdad? Se dice que nosotros secretamos feromonas. ¿De dónde secretamos las feromonas? ¿De dónde cree usted que secretamos las feromonas? En el sudor. ¿Y de dónde en particular? Estoy hablando que se supone que esté limpiecito como un cristal, salió de la ducha y viene, pero viene limpiecito como potito guagua recién bañado. Las feromonas vienen de la zona genital, ¿ya? De la zona genital. Entonces la pregunta es, se dice que esas hormonas, esas feromonas son captadas por el órgano de Jacobson. Y eso es lo que determina cierto grado de afinidad entre las personas. Yo no digo que se vaya a casar con esa persona, simplemente que cierta afinidad que no tiene justificación. No sé si me entienden. ¿Estamos? A eso me refiero. Pelo. ¿Qué hora es? 6:23. Muy bien. Mi hijo sale a las 19:20. Pero claro, ustedes salen antes. Que yo me tengo que quedar acá esperando al pajarito que salga de clase. Ya, entonces tenemos el pelo. Ya. Salen, ya sabemos que de las líneas de tensión, lo demás ya lo dije, no hay que preocuparse. Ya, los tipos de pelo. Tenemos. Dice, me gusta porque parece contradictorio. Dice, existen 2 tipos de pelo, le pongo 3. ¿Ya? Tenemos el vello, el pelo terminal, pero el lanugo tiene que ver con el pelo terminal. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el pelo terminal. Miren. Localización. Cabello, barba, ceja, pestañas, vibrisas. ¿Saben dónde están las vibrisas, no es cierto? Ellos deberían saberlo, porque les pasé respiratorio, pero no sé si se acuerdan. Vibrisa es el mal que tenemos los viejos, o que estamos en vías de ser viejos, o vamos tirando para allá como yo. ¿El oído? ¿Ah? ¿El oído? ¿Has visto la gente que es muy anciana, que tienen un repollo de pelo acá en la oreja? ¿Ah? ¿Has visto que, y a mí se me olvida, porque de repente me acuerdo que se me escapan los pelos, las antenas baratas acá y estoy cortándome los pelos en la nariz? ¿Ya? Y a veces se me olvida simplemente, y ahí sí, bueno, voy a la pelea como estoy, ¿no? ¿Ya? Pero la idea, la pregunta de usted, esos pelos, las fosas nasales se llaman vibrisas. ¿Sí? Pregunta, ¿y por qué a usted no le salen los pelos por el orificio nasal? Porque son muy jóvenes aún. Pero si llegan a viejos, ¿han visto esos videos donde les ponen unas cuestiones con unas paletas de lápiz? He pensado seriamente en hacer eso, pero después arrugo porque pienso que me va a doler. ¿Ya? Entonces tenemos las vibrisas, tragos. ¿Dónde están los tragos? Son los repollos acá, el pelo que está en el conducto auditivo externo. Pelo axilar, eso es obvio.
Pelo púbico también, pelo genital también. ¿Estamos? Forma, puede ser liso, ondulado, crespo, rizado y lanoso. Color, negro, moreno oscuro, castaño, claro, rubio, en todas sus variedades, y bermejo es colorito. ¿Estamos? Son todas estas variedades las que pueden existir. Entonces, ¿qué debemos ser capaces de reconocer? Primero, la papila dérmica, el capilar que nutre al pelo. Tenemos una vaina radicular interna, tenemos una vaina radicular externa, donde se dispone el folículo piloso, ¿ya? El folículo piloso, rodeado por el bulbo piloso. Y más arriba, tenemos allá la cutícula externa, por raíz del pelo, la corteza que está justo a nivel de la piel, y ya la médula que está entre la dermis y la epidermis, la capa dérmica, y tenemos acá, obviamente, el músculo erector del pelo, y tenemos acá la glándula sebácea que le da esa sustancia oleosa, ¿no es cierto?, que de alguna manera nutre y suaviza al pelo. Uñas. ¿Las uñas es algo propio del ser humano o todos los seres vivos y particularmente los mamíferos lo tienen? Todos lo tienen. La diferencia es que en una vaca es la pezuña, pero es lo mismo. ¿Sí? Ahora, lo que llama la atención es que no todo es lo mismo. A ver, voy a decirlo así para que quede claro. El cacho del rinoceronte, ¿de qué está hecho? ¿Para qué se muere? Es una curiosidad porque yo lo aprendí diciendo niño. Es pelo. Cuando usted no lo crea. Eso que podría poco menos que atravesarlo de lado a lado si es un macho grande con un cacho tamaño, ¿cierto? Con el rinoceronte. Como usted no lo crea. Es pelo. ¿Verdad? Con harto jugo de limón. Estoy bromeando porque este es un chiste que usted no entiende. En mi época se usaba gomina. Cuando yo era cabro chico y iba al colegio, me peinaba y me echaban gomina. ¿Ahora cómo le llaman? Y era otro nombre más pituco. ¿Y cuál era la gomina del pobre? El jugo de limón. ¿Ya? Cuando uno le tiraron un peñascaso y el peñascaso rebotaba. ¿Ya? Entonces, ese cachito que tienen los rinocerontes es pelo. ¿Ya? Es duro como piedra. ¿Estamos? Bueno, pero acá tenemos las uñas. Son formaciones epidérmicas queratinizadas de forma de lámina que se desarrollan sobre la cara dorsal de las falanges distales de los dedos, tanto de los pies como de la mano. Parte y estructura. A ver cuántas, dejen ver cuántas me quedan, porque si son poquitas se las paso en el laboratorio. Quedan 4. Ah, no, me siento entonces. Entonces tenemos acá las uñas. Quedan 4, entonces terminemos. Ojo, escúchenme, en la semana pasar esto, que hay una sola pieza que lo tiene, tenemos un laboratorio de 2 horas, un cuarto, y yo eso lo voy a pasar en 15 minutos. Claro, me va a comer 15 minutos más hacer la prueba chica, pero me van a sobrar 1 hora 45 minutos para repasar el sistema endocrino. Y como se supone que tiene que venir estudiado, para aprovecharlo lo mejor posible, porque después vamos a hablar de fascia, y fascia, más ahora estaba acostumbrado, pero después me arrepentí porque los pobres estaban sufriendo como locos cuando empecé a hablar de los patrones, cómo trabajaban, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas de las cadenas musculares? Y la pobre de cada minuto no le haga eso a los niños también. Ya. Prestar atención acá. Las uñas constan de una placa unguial, ¿ya? O uña propiamente dicha, y de lecho unguial. El lecho es donde se asienta y de donde nace. ¿Estamos? La placa unguial es una lámina cuadrilátera y semitransparente que se apoya sobre el lecho unguial, ¿ya? Y que está demarcada por sus bordes por un rodete cutáneo denominado reborde unguial. El reborde unguial
El reborde unguial es... esta palabra se la escuché a mi madre, pero no sé si es correcta. Cuando corre la cutícula, ¿lo han escuchado, no? ¿No? Seguro sí, ¿no es cierto? Y aparecen los esparadrapos, que son esos, que cuando se levanta un cachito y si se lo tira se saca una lonja de piel y tiene que mejor cortar. ¿Sí o no? Ya, a eso se refiere con el reborde unguial. ¿Ya? Dice, consta de una parte visible, el cuerpo, y una raíz que se oculta en la porción proximal, vale decir, en dirección hacia la falange media, que es el repliegue unguial, y una hendidura muy estrecha de medio centímetro de profundidad denominada seno unguial. Seno unguial es la base de donde nace la uña hacia distal. El cuerpo tiene un borde libre de coloración blanca y grisácea que corresponde al borde de desgaste, que es donde usted se corta las uñas. ¿Ya? Las uñas genera gasto o no. A ver, cuando usted es joven y que usted poco menos que puede colocarse el talón acá en la nuca y usted se corta, y cuando son niños se chupan hasta el dedo de la patita, ¿no es cierto? Porque uno es flexible. Pero los ancianos se cortan las uñas. ¿Llegan al pie? A ver, por eso existen voy a ir al pedicuro, ¿no? ¿Y quiénes son los que van al pedicuro? ¿Los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes o son los viejitos? La gente mayor habitualmente. ¿Ya? El cuerpo tiene un borde libre de colocación blanca grisácea, que es donde se corta, ¿no es cierto? El resto es el cuerpo y a causa de su semitransparencia tiene un tono rosáceo debido a los capilares que están en el lecho unguial. La raíz termina en el borde oculto, ¿no es cierto? Que ya sabemos que descansa en el seno unguial. Pero acá ya aparece un concepto que me interesa que lo recuerden. Entre la raíz y el cuerpo está la lúnula, una zona blanquecina de forma semilunar. A ver, mírense las uñas. ¿Ven la lúnula? Sí. La lúnula es la zona más clara que está cerca de la base. Como una media. Claro, esa es la bendita lúnula, por si no sabían que tenía nombre. Ya, y aquí tenemos la raíz de la placa unguial. Y aquí tenemos el eponitio, que es el reborde aquí. La lúnula sería una zona por ahí que parece una semiluna. Después tenemos la placa unguial, que es el cuerpo, y después tenemos el vértice o borde libre. Y en el lecho unguial, que es todo esto es el lecho unguial, cerca de la base recibe el nombre de matriz unguial, que es de donde empiezan a hacer la uña. ¿Ya? Acá está la falange distal y acá está la capa cornificada de la piel, bla, 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 bla. La inervación. No, estos son los pasos. 1, 2, 3. Y se acaba. Esto termina. ¿Qué hora es? Son 43. Ya salió. 18:43. ¿Me quedan 2 minutos? 18:45 termina la cosa. 44. No, vamos. 44. La piel está ricamente inervada por fibras nerviosas sensitivas y por fibras vegetativas que se ramifican y que se denomina plexo nervioso dérmico porque está todo ahí igual que como si fuera la red de testis en el cuerpo de Haydn como enseñanza en el testículo. Las fibras sensitivas forman parte de los nervios cutáneos y son prolongaciones periféricas. Estas fibras se originan en los receptores cutáneos. ¿Cómo se llaman los receptores cutáneos? Las terminaciones libres es dolor. Ruffini es calor. Krauss es frío. Pacini es presión, por nombrar solo alguna. Bueno, y acá, de las que nombré acá, ¿cuál sería? Merkel. Que también tiene sustitución sensitiva. Recoge la sensibilidad general de la piel, presión, tacto, dolor, temperatura. También se originan mediante terminaciones nerviosas libres, que eso es dolor. ¿Ya? Las fibras del folículo piloso discurren por la superficie y el interior de las vainas que cubren la raíz del pelo y contactan con ella en algunas puntas. Eso no me interesa que se lo aprendan. Ya, suficiente. Bien. Pasé todo. ¿Estamos listos para la primera prueba?